porque el orbital D puede tener desde 1 y hasta 10 electrones. ¿Ya? 10 columnas en total. Ahora, hay dos de estas configuraciones externas que están marcadas en rojo. Esta y esta. ¿Por qué razón? Porque son casos especiales de configuración. ¿Cómo casos especiales? El cromo. El cromo es un elemento con número atómico 24. Su configuración es argón 4s2, 3d4, cuando uno le escribe directamente de la tabla de diagrama de Möller. Pero esa configuración en realidad no está correcta porque el cromo toma su segundo electrón y lo envía a D. Por lo tanto, la configuración correcta del cromo es argón 4s1, 3d5. Eso es lo correcto. Si les preguntan por cromo, esto tienen que notar de configuración. Algo similar le pasa al cobre. Si escribimos la configuración, argón 4s2, 3d9, directamente del diagrama de Möller, pero al igual que en el cromo, tampoco, porque el segundo electrón se mueve y se ubica en D. Es decir, la configuración correcta para el cobre es argón 4s1, 3d10. ¿Okay? Es decir, en este caso, este electrón se mueve hacia allá. Queda 4s1, 3d5. Y en este caso, este electrón se mueve hacia allá. Es decir, queda 4s1 para el cobre, 3d10. ¿Ya? Son los dos casos especiales de configuración electrónica. Ahora, para efectos de la prueba de transición, saber que el cromo y el cobre le pasa esto, pero en rigor, todos los elementos de la columna les pasa lo mismo. Molibdeno, la plata, el oro, ¿cierto? Etcétera. ¿Bien? Preguntas. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Ya, jóvenes. Ahora, si la suma de los electrones les da 3 en la primera columna, grupo 3. Si les da 4, grupo 4. Si la suma da 5, grupo 5. Si les da 6, grupo 6. Si les da 7, grupo 7. Se fijan que ahí la suma da 7. Pero si la suma les da 8, 9 o 10, antiguamente se hablaba de un solo grupo, el grupo 8B. ¿Por qué todos esos elementos los metieron en un solo grupo? Porque tienen una característica que no se observaba en otros elementos. Estos elementos son magnetizables. Estos elementos son magnetizables. Es decir, si le ponen un imán, se pega, ¿ya? Por eso los metieron en un solo grupo. De hecho, a todo este grupo, que antiguamente le llamaban 8B, se les denominaba elementos ferromagnéticos. ¿Ya? Elementos ferromagnéticos. Ahora, en la actualidad, los grupos son el 8, el 9 y el 10. ¿Ya? Ahora, si la suma de los electrones les da 11, el grupo es 1B, y también tiene un nombre especial. Se le llama metales de acuñar. Metales de acuñar, porque tradicionalmente estos elementos se han utilizado para la fabricación de monedas de cobre, de plata, de oro, ¿cierto? Los piratas del Caribe andan detrás de esos doblones y de esas monedas, ¿ya? Los metales de acuñar. ¿Okay? Si la suma de los electrones da 12, el grupo es 2B. El grupo 8B y el 1B son los únicos que tienen nombre especial. Todos los demás se nombran según el primer elemento. Familia del escandio, familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo, familia del manganeso. Estos se llaman ferromagnéticos,
metales de acuñar, familia del zinc. Esos son todos los elementos de transición. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya, pues, joder. Un ejemplo. Tenemos una configuración electrónica. ¿Bien? Lo primero, nos fijamos dónde está el último electrón. El electrón diferencial está en un orbital tipo p, por lo tanto este elemento es representativo. Lo primero. Si es representativo, el número del grupo se obtiene sumando los electrones del último nivel. El último nivel acá es el 2. 2 más 3, 5. Son 5 electrones de valencia. ¿Ok? Por lo tanto, el grupo es 5A, pertenece a la familia del nitrógeno o nitrogenoides. ¿Ok? Y el periodo, recuerden, corresponde al número cuántico principal mayor. Y el mayor acá es el 2, que se repite varias veces, eso da lo mismo. ¿Ya? Elemento del grupo 5A, periodo 2, el nitrógeno. De hecho, es el que le da el nombre al grupo también, familia del nitrógeno. ¿Bien? Ok, vamos a hacer un par de preguntitas. Las vamos a hacer interesantes, con votación. 2 minutos por pregunta, ¿ya? Como pasa en la prueba de transición, de verdad. 5, 4, 3, 2, 1. 2 minutos, jóvenes. Dijimos 2 minutos, así que comparto los resultados con ustedes. La mayoría opta por la alternativa D y efectivamente es la D la correcta. Pero no todos pusieron la alternativa D. De hecho, no todos votaron, ¿no? Ya, ok. Ahora, ¿cómo se resuelve? Dice, respecto de esta configuración electrónica de átomo, está neutro, estado basal, todo cumple con mínima energía. ¿El periodo cómo se obtenía? Recuerden ustedes que el periodo se obtiene con el número cuántico principal mayor. Esos son los números cuánticos principales. Y de todos ellos el mayor es 4. Por lo tanto, la alternativa B inmediatamente había que borrar. ¿Ya? ¿Ok? Luego,
Para determinar el grupo, antes que cualquier cosa, tenemos que fijarnos dónde está ubicado el electrón diferencial. Como el electrón diferencial está en un orbital tipo D, entonces el grupo se obtiene sumando los electrones del último nivel más penúltimo nivel orbital D, grupo 8. ¿Bien? ¿Dudas? Más huevones. Yo sabía. Ok. Ya, perfecto. Ya, pues, otra oportunidad. Por favor. Vamos, no. 2 minutos de nuevo. Por la vena. Puto. Tres, dos, uno. Se acabó, jóvenes. Solamente 16 votaron, ¿no? De 28. ¿Qué pasa con el resto? Ya. Comparto con ustedes los resultados. La mayoría opta por la alternativa C. La verdad es que efectivamente la alternativa C es la correcta. Ya, muy bien. Ahora, para desarrollar esta pregunta, ustedes tenían dos opciones. En primer lugar, dice de un elemento representativo, por lo tanto está acá, porque estos son los representativos, los de la tabla periódica oficial, siempre se las van a dar. Dice, se sabe que el elemento pertenece a la familia de los calcógenos. Entonces, alcalinos, metales, alcalinos térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos o calcógenos. Grupo 6A. Recuerden que respecto de los nombres se los tienen que aprender de memoria. Y dice que, además, tenemos la columna, su penúltimo nivel de energía es el 2, por lo tanto el último nivel es el 3. Como es de los calcógenos, elemento del grupo 6A, esto significa que en el tercer nivel hay 6 electrones de valencia. Esos electrones se distribuyen. Primero siempre completamos ese, 2 electrones, van 2, pero nos faltan 4, por lo tanto los 4 tienen que estar en T. Si escribimos toda la configuración electrónica y sumamos 16. Esa era una forma, haciendo uso de la tabla periódica. ¿Ya? Otra manera era, bueno, derechamente haber escrito toda la configuración.
o sea, perdón, haciendo uso exclusivamente de la tabla periódica. Calcógenos, ese grupo, penúltimo nivel 2, por lo tanto, último 3. Recuerden que el último nivel es el periodo. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. El azufre, su número atómico, 16. Esas dos formas existían para poder determinar la respuesta acá. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Ya está en la tabla periódica. Úsenla. ¿Okay? Sí, por eso la puse, porque para que veamos cómo podemos trabajar con esto. Ya pues, jóvenes, ahora entonces comenzaremos a ver el tema de propiedades periódicas. Recuerden ustedes que Mendeleev, él, cuando crea esta tabla periódica, ¿cierto? Él ordena los elementos, no como están en la actualidad, pero los ordena según este comportamiento periódico. Ahora, en esta primera parte de propiedades periódicas veremos algunos conceptos claves como el radio, considerando que el radio es una distancia, y considerando además que los átomos y los iones nosotros los vamos a considerar esferas. Por lo tanto, el radio es la distancia del centro de la esfera hasta el límite exterior. ¿Ya? El concepto de carga nuclear efectiva, muy importante, ¿cierto? Porque es la fuerza con que el núcleo atrae a los electrones, densidad, carácter metálico. Recuerden también que contamos con una gran cantidad de material complementario en la plataforma, en full ejercicios, videos conceptuales, complementarios, etc. Y en el libro de química, este tema aparece entre las páginas 64 a las 67 y también en las 71. Y en el cuaderno de ejercicios aparece mencionado en la parte del resumen entre las páginas 38 a la 39. Ahora, si ustedes observan una tabla periódica, tal vez no esta, ¿cierto? Otra, aparece con un montón de números alrededor de cada elemento, ¿cierto? Sobre todo en esas tablas periódicas grandes, de hartos colores. Esos números son los valores de cada una de las propiedades de esos elementos. Esas propiedades no todas son propiedades periódicas. Y creo que tan importante como saber cuáles sí son propiedades periódicas, es importante que sepamos cuáles números asociados a los elementos no constituyen propiedades periódicas. Por lo tanto, no son propiedades periódicas el número atómico, la masa atómica, y tampoco es propiedad periódica el calor específico. ¿Estamos? El número atómico y la masa atómica son fáciles de explicar. ¿Por qué? Porque si ordenara los elementos, esos valores de número atómico y masa siempre irían aumentando, 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 y no tiene ese comportamiento de aumentar, caer, volver a aumentar, volver a caer, ¿ya? Que era el comportamiento periódico. Ahora, entre las propiedades periódicas, que son muchas, algunas más importantes que otras, así que ahí les voy a dar el énfasis donde corresponde. Hay una propiedad periódica que no aparece en ningún libro, pero es propiedad periódica y a veces incluso le llegan a preguntar. Así es que noten, es una propiedad periódica la cantidad de electrones de valencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un electrón de valencia, este tiene dos. Cuando pasamos al siguiente elemento, cae el valor. El litio tiene un electrón de valencia, haciéndose igual o similar al anterior. Y después 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después, al siguiente elemento, vuelve a caer y vuelve a aumentar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se fijan? Es una propiedad periódica. Ya. Otra propiedad es el radio. Cuando nos preguntan por el radio, también nos preguntarán por, que es lo mismo, ¿eh? Tamaño, o sea, son equivalentes. O nos pueden preguntar por volumen atómico.
Si nos preguntan por cualquiera de ellos, el análisis que ustedes tienen que hacer es el mismo. Tienen que tener cuidado que el radio, tamaño, volumen atómico dependerá de las especies químicas que nos pidan comparar. Nunca nos van a pedir que nos sepamos los valores de los radios, de los tamaños, de los volúmenes atómicos, ni tampoco calcular, ¿ya? Entonces nos tenemos que fijar si las especies químicas que nos piden comparar son elementos, y si dicen elementos son todos neutros. O si nos dicen que es un átomo y su propio ion, o si nos dicen que son especies isoelectrónicas. ¿Ya? Ok, pero eso lo veremos la próxima semana nomás. Recuerden que la próxima semana sí tenemos clase, porque miércoles y jueves va a ser la jornada. Ya pues, jóvenes, un besito. Que estén súper bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Que tengan Chao, buena profe. semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.